Durante la cena familiar, mi hijo y mi nuera sirvieron un vino especial para mí y mi esposo. Minutos después, caí al piso sintiendo mi cuerpo paralizarse. Nos habían envenenado para quedarse con nuestra herencia. Mi esposo se desplomó a mi lado y susurró: «Finge que moriste, la cámara está grabando». Después de que salieron celebrando, mi esposo se levantó y reveló algo sobre mi hijo y mi nuera aún más aterrador que el envenenamiento. Antes de continuar, me da gusto tenerte aquí. Acompaña mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré saber hasta dónde llegó mi historia. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 65 años. Lo que viví hace unas semanas parece sacado de una película de terror, pero fue mi propia sangre la que escribió ese guión. Estábamos cenando en casa de Ricardo, nuestro hijo, y Sofía, su esposa. Era un domingo como cualquier otro, o eso creía yo. Ricardo y Sofía habían estado muy cariñosos últimamente, insistiendo en que necesitaban hablar con nosotros sobre el futuro de la empresa familiar y agradecer todo lo que habíamos hecho. Pensamos que era algo bueno, una señal de madurez y compromiso por parte de ellos. Sacaron una botella de vino. «Mamá, papá, encontramos este vino en una ocasión especial y pensamos que era perfecto para brindar por todo lo que han construido», dijo Ricardo, con esa sonrisa que solía derretirme. Daniel, mi esposo, sonrió también. Yo me sentí un poco conmovida. Después de tantos años trabajando duro, ver a nuestro hijo valorar nuestro esfuerzo era reconfortante. El vino tenía un sabor extraño, no malo, solo diferente. Lo bebimos mientras hablábamos de cosas triviales, de planes para el verano, de los nietos. De repente, empecé a sentir un cosquilleo en las extremidades, como si se durmieran, pero mucho más fuerte. Una pesadez incontrolable se apoderó de mí. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La habitación giraba. Sentí que me faltaba el aire. Caí al suelo. Vi a Daniel a mi lado, desplomándose también. Pude ver su rostro, lleno de pánico, y luego de una extraña determinación. Me miró, sus ojos amplios, y me susurró con la poca fuerza que le quedaba: «Finge que moriste, la cámara está grabando». Faltaba poco para que se fueran. Ricardo y Sofía salieron como pudieron, pero no sin antes hacer un ruido que pude identificar como el de unas cámaras encendiéndose. Después los oí irse, cerrando la puerta. El sonido de sus risas, alejándose, fue lo último que escuché antes de intentar controlar mi respiración y simular la muerte. Escuché pasos apresurados subiendo las escaleras y el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Estábamos solos, en silencio, solo con nuestra supuesta muerte y la verdad horrible que apenas empezaba a desvelarse. Daniel se levantó con dificultad. Yo, sintiendo que mis músculos volvían lentamente, me incorporé también. La visión de él, mi Daniel, levantándose de donde segundos antes yacía, sin vida junto a mí, fue un shock. Pero lo que me dijo a continuación fue mucho peor. Me miró con una gravedad que rara vez le había visto, y dijo: «Elena, ellos no nos envenenaron para quedarse con la herencia. Eso es lo que querían que pensáramos. La verdadera razón es ellos no querían que habláramos más con nadie. No sobre lo que Ricardo hizo hace años, ni sobre lo que Sofía sabe. La cámara era para grabar nuestra última cena, como testimonio de nuestra muerte accidental, mientras ellos se aseguraban de que nadie pudiera investigar demasiado. Lo que estaban grabando, Elena, no era un testimonio de nuestra gratitud hacia ellos, sino la evidencia para un crimen perfecto. Ricardo no quería que su pasado saliera a la luz y Sofía lo sabe todo. Esa revelación fue, de alguna manera, más fría que el veneno que sentía en mis venas. No era solo dinero, era ocultar un secreto. Nunca pensé que llegaría a este punto. Nunca imaginé que mis propios hijos me traicionarían de esta manera. Toda mi vida, mi esposo Daniel y yo nos dedicamos a construir algo, a crear un futuro seguro para nuestra familia. Y mira dónde nos encontramos ahora, tirados en el suelo, fingiendo estar muertos. Mi nombre es Elena Vargas, y mi vida ha sido un constante construir. Conocí a Daniel en la universidad. Éramos jóvenes, llenos de sueños y sin un centavo. Recuerdo nuestras primeras citas,
compartiendo un café en una cafetería barata, planeando cómo íbamos a conquistar el mundo. Él era un ingeniero brillante, yo tenía una mente para los negocios. Juntos, éramos un equipo. Empezamos con un pequeño taller de reparaciones. Daniel se encargaba de la parte técnica, yo de la administración, de buscar clientes, de negociar contratos. Al principio, todo era una lucha. Trabajábamos 12, 14 horas al día. Hubo días en que solo comíamos arroz y frijoles. Hubo noches en las que nos quedábamos dormidos en el taller, sobre cajas de herramientas, agotados pero con la esperanza fija en el futuro. Siempre incluimos a Ricardo en nuestros planes, especialmente cuando nació. Queríamos que creciera viendo el valor del trabajo duro, de la perseverancia. Cuando era pequeño, Daniel lo llevaba al taller. Le explicaba cómo funcionaban las cosas, le dejaba apretar tornillos con una llave más pequeña. Yo le enseñaba a hacer cuentas sencillas. Pensábamos que así entendería el esfuerzo que poníamos en todo. Pero Ricardo era diferente. Siempre parecía un poco aburrido con las explicaciones técnicas. Le interesaban más los resultados, el dinero que generábamos, no el proceso. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 10 años, llegó al taller con unos amigos. Estaban jugando con unas piezas caras que Daniel estaba arreglando. Les grité que tuvieran cuidado, y Ricardo me respondió con impaciencia: «Mamá, solo juegan, no pasa nada. Además, no son tan importantes, tú siempre compras más cosas». Esa frase me impactó. No era la simpleza de un niño, era una desconexión con el valor de las cosas. A medida que nuestro negocio crecía, también lo hacía nuestra necesidad de capital. Hicimos préstamos, invertimos nuestros ahorros, arriesgamos todo varias veces. Daniel trabajaba incansablemente, a veces olvidando comer, solo para asegurarse de que los pedidos estuvieran listos a tiempo. Yo negociaba en los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión, aprendiendo a protegernos de las caídas. Cada ganancia era un paso más hacia la estabilidad que queríamos, y cada paso lo compartíamos con Ricardo. Le hablábamos de las etapas, de los sacrificios. Cuando cumplió 18, lo incorporamos formalmente a la empresa. Pensamos que ahora sí entendería. Le dimos responsabilidades, aunque supervisadas. Pero él prefería delegar. Tenía una habilidad para delegar, para que otros hicieran el trabajo pesado. Si había un problema, él no estaba. Si había que cerrar un trato complicado, él nos dejaba solos. Daniel y yo nos convertimos en su respaldo constante, en quienes resolvían las crisis, mientras él asistía a eventos sociales o hacía viajes que a nosotros nos parecían innecesarios. Hubo un proyecto importante hace 5 años, una expansión grande. Íbamos a invertir una suma considerable. Ricardo nos presentó un plan de negocios que parecía sólido, impulsado por Sofía, que en ese momento era su novia. Decía que era el futuro, que debíamos apostar fuerte. Daniel y yo dudamos. Había aspectos del plan que no nos convencían, riesgos que parecían muy altos. Pero Ricardo insistió, casi nos presionó. Si no hacemos esto ahora, la competencia nos va a comer vivos, nos decía. Este es el momento, mamá. Confíen en mí. Ustedes siempre han sido fuertes, esto solo es una prueba más. Al final, cedimos. Invertimos una cantidad que nos tomó años recuperar. El proyecto no funcionó como lo prometieron. Ricardo, por supuesto, no tuvo la culpa según él. Sofía también se encargó de justificar errores, de culpar a factores externos. Mientras tanto, Daniel y yo trabajábamos del doble para compensar las pérdidas. Nos endeudamos de nuevo, refinanciamos propiedades. Y Ricardo seguía disfrutando de los beneficios de la empresa, sin haber asumido las consecuencias reales del fracaso. Nunca discutimos abiertamente con él sobre estas cosas. Soy una mujer que valora la unidad familiar, el respeto. Intentaba hablar con él de forma calmada, explicarle la importancia de asumir responsabilidades, de comprender el valor del esfuerzo. Pero él siempre tenía una excusa, o minimizaba la situación. «Ay, mamá, no te compliques tanto. Todo está controlado». «Oh, Sofía», interviniendo con dulces palabras, «Ricardo solo está aprendiendo. Elena, tú y Daniel ya pasaron por esto. Ahora es su turno».
pero su aprender consistía en cometer errores que nosotros parábamos. Incluso, en los momentos clave de nuestra vida, su falta de empatía era evidente. Cuando Daniel tuvo un problema de salud hace unos años, una cirugía delicada, yo estuve a su lado día y noche. Ricardo vino al hospital una tarde, se quedó una hora y se fue. Tengo una reunión importante, dijo, pero los llamo después. Nunca llamaron. Fueron Sofía y su familia quienes nos ofrecieron apoyo real en esos momentos. Lo más irónico es que, a pesar de todo esto, yo seguía amando a mi hijo. El amor de madre es una cosa extraña y persistente. Siempre buscaba excusas para su comportamiento. Pensaba que era solo inmadurez, que algún día crecería y asumiría su lugar como líder. Creí que estas muestras de afecto reciente, el vino especial, las invitaciones, eran señales de que quizás estaba cambiando, que finalmente estaba valorando lo que habíamos hecho. Pero ahora sé que todo era una fachada, una preparación. Todo era un plan calculado. Lo entiendo ahora, con la sangre en mi boca y el veneno recorriendo mi cuerpo. Este sacrificio, todo nuestro trabajo, nuestra vida planeada para ser robada por la mano de nuestro propio hijo y su esposa. La pregunta ahora no es solo cómo sobrevivimos a esto, sino cómo vamos a recuperar lo que nos pertenece y cómo vamos a lidiar con la persona en la que se ha convertido Ricardo. Y lo que mi esposo me dijo sobre la cámara, sobre el motivo real de todo esto, me da escalofríos. No se trataba solo de dinero, se trataba de silenciar algo que Ricardo no quería que saliera a la luz, y esa es la parte más aterradora de todo. Comienzo del resumen de palabras del escritor Dos Okai. Entonces la historia hasta ahora es que Elena y su esposo Daniel fueron envenenados por su hijo Ricardo y su nuera Sofía. Pensaron que era por la herencia, pero Daniel les dijo que era para silenciarlos, para evitar que hablen de algo que Ricardo hizo hace años y que Sofía sabe. El veneno los dejó paralizados, pero no los mató, y la cámara era para simular que murieron de forma natural o accidental. Ahora, Elena va a contar más sobre cómo llegamos a esto, detallando la forma en que Ricardo y Sofía la han estado tratando mal y cómo su relación con ellos llegó a este punto tan bajo. Escalada de abusos. Yo solía pensar que Ricardo solo era un poco despistado o quizás inmaduro. Siempre intentaba entenderlo, buscarle excusas, pero con el tiempo, esa sensación de que algo no estaba bien se volvió más fuerte. No era solo una cosa, eran muchas pequeñas cosas que me hacían sentir incómoda, pero que yo misma me decía que estaba exagerando, que era normal que los hijos se enfoquen en su vida, que no se preocupen tanto por los padres. Pero la verdad es que Ricardo y Sofía tejían una red de comentarios y acciones que, vista ahora en retrospectiva, era bastante calculada. Me acuerdo de una cena, creo que fue el cumpleaños de Daniel. Ricardo y Sofía llegaron tarde, como siempre. Cuando se sentaron, Ricardo empezó a hablar de un nuevo proyecto de inversión que quería hacer, algo que requería mucho capital. Daniel y yo estábamos interesados, queríamos saber más. Pero Ricardo, en lugar de explicarnos desde cero, empezó a menospreciar las decisiones que habíamos tomado en el pasado. Ustedes se enfocaron demasiado en la estabilidad, en lo seguro, dijo, con esa sonrisa condescendiente que ahora reconozco. Eso está bien, es el camino que eligieron. Pero para crecer de verdad, hay que tomar riesgos. Claro, ustedes no están en esa posición ahora. Pero yo sí. Y Sofía, a su lado, asentía, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Lo que me hizo sentir mal no fue tanto la crítica a nuestro pasado, fue la forma en que lo dijo, como si nuestro esfuerzo y nuestra prudencia hubieran sido un error, una pérdida de tiempo, y la insinuación de que ellos, con su visión, iban a corregir nuestros supuestos fallos. Intenté defender nuestro enfoque, explicarle que la prudencia había sido clave para construir lo que teníamos. Ricardo, hemos pasado por tiempos difíciles, sabemos lo que es arriesgarlo todo y perder. Por eso aprendimos a ser cautelosos. Él me miró con impaciencia. Mamá, ese es el problema. Ustedes se quedaron en el pasado. Yo estoy pensando en el futuro. Y si me van a ayudar, tienen que confiar en mí, no seguir con esa mentalidad de años atrás. Sofía intervino,
con su voz suave. Elena, Ricardo tiene razón. Es un cambio de mentalidad. Daniel y tú son fantásticos en lo que hicieron, pero el mundo de los negocios es diferente ahora. Ricardo y yo somos los que entendemos de esto. Me sentí excluida, como si nuestro conocimiento ya no tuviera valor. Era como si quisieran hacer que dudara de mis propias capacidades, algo que en más de 40 años de trabajo nunca me había pasado. Luego estaba la forma en que nos manejaban. Si Daniel y yo teníamos una idea o un plan que no les beneficiaba directamente, ellos se las arreglaban para crear un conflicto entre nosotros. Recuerdo que planeábamos unas vacaciones largas en Europa, algo que Daniel deseaba desde hacía años. Sofía se enteró y, al día siguiente, llamó a Ricardo mientras yo estaba presente. Ricardo, ¿escuchaste lo que tus padres planean? Van a dejarte solo con todo el peso de la empresa. ¿Cómo crees que vas a aguantar eso? Ellos no te prepararon lo suficiente para tomar las riendas. Ricardo, supuestamente hablando conmigo delante de ella, le dijo, sí, lo sé. Me preocupa. Deberíamos hablar con ellos seriamente para que reconsideren su viaje. Cuando Daniel y yo mencionamos de nuevo el viaje, Ricardo, muy serio, nos dijo, mamá, papá, creo que no es el mejor momento para ustedes de irse. Sofía y yo estamos muy sobrecargados con el trabajo, y además, no sabemos si podemos confiar en que todo esté bien con la empresa sin ustedes aquí. Deberían quedarse un tiempo más. Fue una manipulación clara, diseñada para hacernos sentir culpables y necesarias, pero, al mismo tiempo, nos mantenían bajo su control, impidiendo que tuviéramos nuestro propio espacio. Otra vez, Sofía vino a verme sola. Habíamos estado revisando las finanzas de una nueva sucursal que acabábamos de abrir. Ella vio algunos números que no le cuadraban, o eso dijo. Elena, no quiero alarmarte, empezó, con esa falsa preocupación en la voz, pero creo que Ricardo está un poco desinformado sobre algunas deudas que se están acumulando en esa nueva sucursal. Y me preocupa que si se entera tarde, se sienta realmente mal de que no le dijéramos. Me hizo sentir que era mi obligación vigilar a mi propio hijo, que él era ingenua y yo era la que debía protegerlo de sus propias deudas, de las cuales, por cierto, él era el responsable directo. Me hizo sentir como si fuera una mala madre por no haberlo prevenido nosotros, como si la responsabilidad de su buen desempeño cayera sobre nuestros hombros, incluso después de que él tuviera total autonomía. Ese juego de ella de ponerme en contra de Ricardo, o de hacer que yo me preocupara por él de una manera enfermiza, era constante. Nunca hubo un elogio sincero. Si algo salía bien, era porque Ricardo y Sofía habían intervenido en el último momento, o porque ellos tenían una estrategia superior. Si algo salía mal, aunque no tuviera nada que ver con nosotros, de alguna manera se las arreglaban para que pareciera nuestra culpa. Era un patrón de degradación sutil, pero constante. Me decía a mí misma que era estrés, que yo era una mujer mayor y quizás mi percepción estaba fallando. Pero Daniel también lo notaba. A veces, por la noche, me decía, Elena, esto no me gusta. La forma en que nos hablan, la forma en que nos tratan, parece que somos responsables de todo lo que les pasa a ellos, pero no tenemos voz ni voto. Yo, inútilmente, intentaba calmarlo. Daniel, son jóvenes, están aprendiendo, tienen mucha presión. Pero por dentro, yo misma empezaba a cuestionarme si mi percepción estaba realmente equivocada o si ellos eran realmente así de crueles. Mi instinto me decía que algo andaba muy mal, que no era simplemente la independencia natural de un hijo adulto. Hubo una ocasión, hace unos meses, justo antes de que empezara toda esta farsa del vino. Daniel y yo teníamos un acuerdo con un proveedor importante para un suministro de materia prima que era crucial para la producción de ese año. El acuerdo estaba cerrado, firmado, y todo. Unos días antes de la entrega, Ricardo llamó para decirnos que había encontrado un proveedor nuevo que ofrecía un precio mucho mejor y condiciones más flexibles. Daniel y yo dudamos. El proveedor actual era de confianza. Habíamos trabajado con ellos años. Pero Ricardo insistió, casi nos rogó. Mamá, papá, es una oportunidad única. Si seguimos con el viejo proveedor nos quedamos atrás. Este nuevo proveedor es el futuro.
Confíen en mí esta vez. Sofía también apoyó, diciendo que era una decisión de negocios inteligente y que no deberíamos dejar pasar la oportunidad por sentimentalismos. Al final, cedimos, cancelamos el contrato con el proveedor antiguo, lo que implicó una penalización considerable, y firmamos con el nuevo. La mercancía llegó, pero la calidad era pésima. Era inútil. Tuvimos que desechar todo, y aún así tuvimos que pagar las penalizaciones al primer proveedor, además de comprar a otro a un precio aún más alto. Cuando enfrentamos a Ricardo, su respuesta fue: bueno, a veces estas cosas pasan. No se preocupen, ya encontraré algo. Ustedes no se desgasten. Su falta de responsabilidad era asombrosa, pero lo peor fue la mirada de complicidad que intercambió con Sofía. En ese momento, no había remordimiento, solo una especie de diversión ante nuestro problema. Y yo, por mi parte, me sentí completamente impotente. Habíamos sido engañados por nuestro propio hilo, y ellos, en lugar de asumir su error, nos hacían sentir que éramos nosotros los que debíamos encargarnos de arreglarlo, sin hacer un solo movimiento para corregir su propio error. Y ahí estábamos, meses después, fingiendo estar muertos. Todo ese esfuerzo, toda esa vida construida, reducido a un plan malvado de dos personas que se suponía eran nuestra familia. Me dolía más que el veneno. Me dolía la traición. Me dolía haber sido tan ciega. Pensé que el amor familiar lo podía todo, que el cariño y el esfuerzo prevalecerían. Pero me equivoqué. Y ahora, Daniel, mi Daniel, me miraba con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. Algo que apenas empezaba a entender. Punto de ruptura. La verdad es que, después de que Ricardo y Sofía se fueron, y Daniel y yo pudimos levantarnos del suelo, la conversación que tuvimos fue mucho más perturbadora de lo que imaginaba. Daniel no solo me contó sobre la cámara y el plan de que no habláramos más, sino que además me reveló lo que sospechaba sobre el motivo real. Elena, dijo Daniel, con una voz que apenas reconozco, esto no se trata solo de ocultar un error de Ricardo. Esto es mucho más grande. La cámara, el veneno, todo está diseñado para tener un control absoluto, para que nadie de afuera pueda enterarse de lo que Ricardo hizo hace años. Tú siempre le dijiste que tuviera cuidado con quién se juntaba, especialmente con Sofía. Él no te hizo caso. Daniel me explicó que hace unos años, cuando Ricardo empezó a salir con Sofía de manera más seria, él estuvo involucrado en algo turbio. No me dio muchos detalles, solo que tuvo que ver con manejos fraudulentos, con dinero que no cuadraba en algunas transacciones de la empresa que ya estaba bajo su supervisión parcial. Le recuerdo haberle preguntado a Daniel una vez si él sabía algo de eso, y Daniel solo me dijo que tenía que preguntárselo directamente a Ricardo. Pero Ricardo siempre lo negaba todo, lo minimizaba. Incluso me dijo una vez: mamá, tú y papá son muy conservadores, les preocupa todo. Yo sé lo que hago. En ese momento, yo creía que era su forma de decirme que era adulto y responsable. Ahora, la verdad, me golpeaba con la fuerza de un camión. Daniel me contó que Ricardo, en su momento, había hecho algo ilegal. No me especificó qué, pero algo que podría haber llevado a prisión, o por lo menos a un escándalo muy grande para la empresa familiar. Y por alguna razón, Sofía estaba involucrada o sabía todo, y para proteger ese secreto, para asegurarse de que nunca saliera a la luz, estaban dispuestos a llegar tan lejos. El veneno, la farsa de la muerte, todo era para borrar cualquier rastro de que nosotros podríamos hablar o hacer preguntas incómodas. Si nos hacían pasar por muertos o por clientes que sufrían un fatal accidente, nadie iba a investigar mucho nuestras últimas horas, menos si la grabación oficial mostraba un momento de agradecimiento familiar. Daniel me dijo que su sospecha era que Ricardo, al verse expuesto, había negociado con Sofía y quizás con algún otro contacto de ella, quienes le habrían dado la solución para silenciarnos de una vez por todas, a cambio de controlar la empresa y sus finanzas. Era una idea terrible, pero encajaba con la crueldad del plan. Lo que más me impactó, lo que realmente me hizo darme cuenta de que no había vuelta atrás, fue cuando Daniel me dijo que había sido precavido. Antes de que saliera Ricardo,
y Sofía, Daniel había logrado activar una pequeña cámara que él mismo tenía instalada en el salón, una que usaba para grabar algunas de las obras que realizaba en su taller, más por si acaso, para tener un respaldo de su trabajo. La había posicionado discretamente, y justo después de que Ricardo y Sofía se fueran, él abrió. Lo que vimos era escalofriante. Ricardo y Sofía no salieron de la casa inmediatamente después de cerrar la puerta. Se fijaron en el salón por unos minutos. No había rastro de preocupación, ninguna señal de que hubieran envenenado a sus padres minutos antes. Al revés, Ricardo tomó la botella de vino vacía y brindó con Sofía. Por el futuro, dijo, con una sonrisa ancha. Por fin, todo nuestro, sin obstáculos. Sofía se rió, una risa fría y seca. Luego, abrieron una carpeta que tenían en la mano y empezaron a revisar documentos. Eran los documentos de la empresa, las escrituras, los estados financieros. Se los repartían, señalaban cosas, reían de nuevo. No era la excitación de un nuevo proyecto, era la excitación de un botín conseguido. En ese momento, vi a Ricardo, a mi hijo, burlándose de nuestro sufrimiento, de nuestra vida, con la misma persona que me había susurrado palabras de falso afecto minutos antes. Vi su ambición sin límites, su falta total de escrúpulos y la frialdad con la que Sofía lo acompañaba en cada acto. No eran solo errores, no era inmadurez, era una maldad pura, calculada. La imagen de ellos brindando, con nuestros cuerpos inertes en el suelo a pocos metros, y después, revisando nuestros bienes como si fueran suyos, rompió algo dentro de mí. Ya no sentía el dolor del veneno, ni el agotamiento. Sentí una rabia helada, una determinación absoluta. Este no era solo un problema familiar. Era un crimen. Y nosotros, que habíamos construido todo con tanto esfuerzo, éramos las víctimas. Miré a Daniel, y él me devolvió la mirada. Sabíamos que estábamos solos ahora, completamente solos. Pero también teníamos algo que ellos no esperaban, la verdad. Y teníamos una cámara que grabó su verdadera cara. Eso era todo lo que necesitábamos para empezar. Porque si ellos pensaban que nos habían eliminado, se equivocaban. Habían desatado algo mucho peor. Y ahora, ya no era por la herencia, era por justicia. Y yo, Elena Vargas, iba a conseguirla, sin importar el costo. Mi instinto de madre, que tantas veces había sido manipulado, ahora se convertía en la fuerza que me impulsaba a luchar. Necesitaba descubrir qué había hecho Ricardo hace años, pero más importante todavía, necesitaba que el mundo supiera quiénes éramos realmente Ricardo y Sofía, y que nosotros, Daniel y yo, éramos mucho más fuertes de lo que ellos creían. Fin del resumen de palabras del escritor 2. Descubrimiento de el poder. Daniel y yo estábamos destrozados, pero no inertes. La grabación de esa cámara pirata, cortesía de su vieja afición por las cámaras de seguridad, cambió todo. Ver a Ricardo y Sofía brindar con nuestra vida en juego, revisando nuestros papeles como buitres, me quitó lo último de compasión que me quedaba. No eran mis hijos actuando mal, eran criminales planeando su próximo movimiento. La debilidad que sentía por el veneno no era nada comparada con la fuerza que me recorrió entonces. Era una sensación nueva, clara, enfocada. Ya no era Elena Vargas, la madre engañada. Era Elena Vargas, la mujer a la que habían intentado eliminar, y que ahora tenía una ventaja. La ventaja principal era la herencia. No solo la empresa familiar, Vargas Global, que habíamos construido con sudor y años de trabajo duro, sino también varias propiedades, inversiones y, sobre todo, el control. Meses antes, con Daniel, habíamos decidido actualizar nuestro testamento. Creíamos que era prudente, un movimiento de previsión. Ricardo siempre fue nuestro hijo mayor, el que tomaba las riendas, pero algo en él, especialmente desde que estaba con Sofía, nos hacía dudar. Daniel, más intuitivo que yo en esas cosas, llevaba tiempo sintiendo que algo no iba bien. No era solo su comportamiento, sino la forma en que Sofía lo influenciaba. Hicimos una reestructuración. Nos aseguramos de que ni la empresa ni las propiedades principales pudieran ser vendidas o transferidas sin la aprobación de ambos.
Y lo más importante, establecimos fideicomisos que solo se activarían bajo condiciones específicas, condiciones que Ricardo, con sus impulsos y su falta de ética, difícilmente cumpliría sin nosotros. Recuerdo esa reunión con nuestro abogado, el señor Morales. Fue hace como 6 meses. Daniel sentía que esto del veneno, este patrón de manipulación, solo podía ir a más. Temía una jugada final. Yo, al principio, pensaba que estaba exagerando, que era la presión del trabajo. Pero él insistió: Elena, creo que Ricardo y Sofía quieren el control total, y no van a parar hasta tenerlo. Él estaba convencido de que la empresa se estaba volviendo el objetivo principal, no tanto por el dinero inmediato, sino por el poder que representaba. Habíamos construido una red sólida de compañías, y Vargas Global era el centro neurálgico. Morales nos ayudó a hacer cambios importantes. Dividimos las acciones de control de manera que ni Ricardo ni Sofía pudieran vender o cederlas sin que nuestro fideicomiso familiar entrara en juego. Se crearon cláusulas estrictas sobre la gestión de la empresa, exigiendo transparencia y la aprobación conjunta de al menos un miembro independiente del Consejo de Administración, una posición que habíamos dejado asignada a un colega de confianza de Daniel, el señor Henderson, quien desconocía la actual situación. La idea era proteger el legado, pero también asegurar que nuestras decisiones no se vieran saboteadas por la ambición de la pareja. Queríamos que Ricardo aprendiera a ser responsable, no que tomara atajos ilegales para conseguirlo. Ahora, al ver esa grabación, entendí que esos cambios, esa planificación previa por parte de Daniel y mía, era nuestra arma secreta. Si Ricardo y Sofía pensaban que con nuestro envenenamiento se hacían automáticamente con todo, estaban muy equivocados. Nuestro testamento, actualizado, y con varias capas de seguridad legal, era un muro de contención. Nadie podía tocar la empresa ni las propiedades importantes sin pasar por él, y ese fideicomiso, con sus condiciones restrictivas, y la supervisión de Henderson, era nuestro escudo. Una oleada de adrenalina me recorrió. La debilidad del veneno se disipó, reemplazada por una claridad mental que me sorprendió. Yo solía ser la que se preocupaba por los detalles, la que pensaba en el futuro, mientras Daniel era más visionario y de acción rápida. Pero él, con esa visión suya, había sembrado las semillas de nuestra salvación. Habíamos creado un sistema de protección que ahora jugaba a nuestro favor. La traición de Ricardo y Sofía, su intento de robo total, irónicamente, nos había dado las herramientas para defender lo nuestro. Me levanté del sofá, todavía un poco inestable, pero con una determinación férrea. Miré a Daniel. Él entendía perfectamente lo que significaban esos documentos, esas cláusulas. En sus ojos vi el mismo entendimiento, la misma chispa de esperanza. Elena, dijo, su voz firme, no nos van a quitar lo que es nuestro, no después de lo que vimos. Empecé a repasar mentalmente todos los pasos que habíamos dado. El fideicomiso, las acciones, las cláusulas de control, la intervención de Henderson. Era un entramado legal sólido. Si ellos intentaban mover algo sin nuestro consentimiento o sin cumplir las condiciones, todo se paralizaba. Y lo más crucial, la grabación. Esa grabación era la prueba irrefutable de su intención criminal. Teníamos la evidencia de que intentaron matarnos para heredar y de que pretendían tomar control ilegal de la empresa. Sentí una punzada de dolor, un eco de la manipulación constante. La forma en que nos habían hecho sentir inútiles, pasados de moda, era parte de su estrategia para bajar nuestras defensas. Querían que dudáramos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestro propio juicio. Pero sus tácticas, sus palabras hirientes y condescendientes, habían sido, en última instancia, lo que nos alertó. Nos impulsaron a tomar medidas de precaución. La primera sensación de esperanza fue abrumadora. No era solo la esperanza de recuperar nuestra vida o de castigar a Ricardo y Sofía. Era la esperanza de que la justicia, que la prudencia y la planificación podían vencer a la ambición desmedida y la crueldad. Había construido mi vida sobre principios de trabajo duro, integridad y un poco de cautela. Ver que esa cautela se convertía en nuestra salvación era increíble. Me acerqué a la pequeña mesa auxiliar donde Daniel había dejado su teléfono.
Abrí la aplicación de notas. Era hora de empezar a planificar. Ricardo y Sofía pensaron que nos habían quitado el control, pero en realidad nos habían dado la razón para tomar el control definitivo. La partida acababa de empezar, y ahora sabía que jugábamos con las cartas marcadas, planificación con la grabación en mano, y el conocimiento de la estructura legal que habíamos implementado. El siguiente paso era claro: desactivar la amenaza de Ricardo y Sofía. No podíamos permitirles que ejecutaran su plan de tomar el control de Vargas Global ni de las propiedades. Necesitábamos actuar rápido y con inteligencia. La rabia seguía ahí, hirviendo, pero ahora estaba canalizada. No era una rabia ciega, era una fuerza impulsora para una estrategia calculada. Primero teníamos que asegurarnos de tener una copia segura de la grabación. Daniel se encargó de eso, subiéndola a una unidad de almacenamiento cifrado en la nube a la que solo nosotros teníamos acceso. También hicimos varias copias físicas y las guardamos en diferentes ubicaciones seguras, lejos de su alcance. Cada evidencia debía estar protegida. El siguiente paso era contactar al señor Henderson. Él era nuestra tabla de salvación dentro de la estructura de la empresa. Como miembro independiente del consejo y beneficiario del fideicomiso de nuestra planificación, él tenía la autoridad y el conocimiento para entender la gravedad de la situación. No podíamos ir directamente a la policía sin antes asegurarnos de tener un caso sólido y de que la información sobre el testamento y el fideicomiso estuviera en las manos adecuadas. Decidimos que yo sería la encargada de ese primer contacto. Daniel aún se estaba recuperando de los efectos del veneno, y yo, a pesar del cansancio, me sentía con la energía para manejar la conversación. Preparé un borrador de lo que le diría, pensando en cada palabra. Necesitaba ser clara, directa y presentar los hechos de forma irrefutable. El borrador decía algo así: señor Henderson, le hablo con urgencia sobre la empresa y sobre un asunto personal grave. Daniel y yo hemos sido víctimas de un intento de asesinato por parte de nuestro hijo Ricardo y su esposa Sofía. Tenemos pruebas de ello, incluyendo una grabación de video reciente. Además, la reestructuración del testamento que hicimos hace unos meses y que usted conoce es ahora nuestra principal defensa. Ellos creen que al eliminarnos tendrán control total, pero las cláusulas del fideicomiso y su rol como miembro independiente son cruciales. Necesitamos su ayuda inmediata para evitar que tomen el control ilegalmente y exponer sus acciones. Pensé en los detalles legales. Si ellos intentaban acceder a las cuentas de la empresa o vender activos sin la aprobación requerida por el fideicomiso, eso activaría automáticamente mecanismos de alerta que involucrarían a Henderson y a nuestros abogados. La intención criminal probada por la grabación, sumada a cualquier movimiento financiero ilícito, sería suficiente para iniciar acciones legales. Daniel estuvo conmigo mientras redactaba el mensaje. Luego, practicamos cómo debía decirlo, simulando la conversación. Él me recordaba enfocarme en los hechos, en la evidencia. No te dejes llevar por las emociones, Elena. Datos concretos. La preparación psicológica también fue clave. Me enfoqué en las décadas de trabajo que habíamos invertido. Pensé en la resiliencia que habíamos demostrado en el pasado ante las crisis económicas y laborales. Esa experiencia me dio una perspectiva diferente. Esto no era el final, era una crisis que debíamos superar. La injusticia era inmensa, pero no éramos indefensos. Teníamos inteligencia, teníamos conocimiento y teníamos documentación. Daniel me ayudó a visualizar el proceso. Sabíamos que el enfrentamiento con Ricardo y Sofía sería inevitable, pero queríamos que fuera en nuestros términos, no en los de ellos. La grabación sería la llave para abrir todas las puertas necesarias, desde las legales hasta las policiales si fuera preciso. Una tarde, conseguimos reunirnos discretamente con el señor Henderson en una cafetería, neutral fuera de la ciudad. La tensión era alta, pero él escuchaba con una atención absoluta. Le entregué la memoria USB con la grabación y le expliqué la situación. Al principio, se quedó sin habla, procesando la información. Luego su rostro se endureció. Elena, Daniel, lamento profundamente que les haya sucedido esto.
Pero quiero que sepan que tienen todo mi apoyo. Ese fideicomiso fue diseñado precisamente para protegerlos de este tipo de situaciones. Henderson, con su experiencia en finanzas y derecho corporativo, comprendió de inmediato la gravedad y el alcance del plan de Ricardo y Sofía. Él nos sugirió el siguiente paso: contactar a nuestro abogado de confianza, el señor Morales, para iniciar el proceso legal formal. Juntos, planeamos cómo íbamos a proceder. Henderson usaría su posición para bloquear cualquier intento de movimiento de activos o control de la empresa por parte de Ricardo y Sofía, mientras Morales preparaba la documentación legal para impugnar cualquier acción que tomaran y, eventualmente, presentar cargos. También hablamos sobre la empresa en sí. Vargas Global era nuestro legado. No queríamos que el escándalo arruinara todo lo que habíamos construido. Henderson se comprometió a mantener la calma en la empresa, comunicando solo lo necesario y asegurando la continuidad operativa bajo su supervisión y la nuestra. Mientras tanto, yo seguía reuniendo información sobre lo que Ricardo había hecho años atrás. Daniel y yo sabíamos que era el motivo principal detrás de la desesperación de Ricardo y Sofía por el control. No podíamos dejar ese flanco descubierto. Empezamos a investigar discretamente viejos registros de la empresa, buscando anomalías o transacciones sospechosas que pudieran relacionarse con las actividades ilícitas de Ricardo. Era un trabajo detectivesco, minucioso pero necesario. La noche anterior a la reunión con Morales, Daniel y yo hablamos. Nos miramos, ambos cansados pero con una fuerza interior renovada. Habíamos pasado de víctimas paralizadas a estrategas calculadoras. El miedo seguía presente, pero ya no era paralizante. Se había transformado en esa rabia helada que me impulsaba a luchar por cada detalle. Sabíamos que el camino sería difícil, que Ricardo y Sofía pelearían, pero teníamos las cartas, la evidencia y un plan. La justicia, esa justicia que habíamos creído distante, ahora se sentía al alcance de la mano. Solo necesitábamos seguir el plan, paso a paso, y demostrar que la ambición y la crueldad no triunfarían sobre la inteligencia y la tenacidad. Confrontación inicial. Nos reunimos en la sala principal de Vargas Global, la sala donde habíamos tomado tantas decisiones importantes. Henderson estaba con nosotros, sentado a un lado, manteniendo una expresión neutral. Daniel estaba a mi lado. Enfrente entraron Ricardo y Sofía. Ricardo parecía un poco forzado, con esa sonrisa que ya no me engañaba. Sofía, como siempre, llevaba el control, mirándonos con esa seguridad suya. «Hola, mamá, papá», dijo Ricardo, su voz sonando demasiado despreocupada. «¿Qué es esta reunión tan urgente?» «Henderson, pensé que estarías en una junta importante». «Esta reunión es sobre la dirección futura de Vargas Global, Ricardo», respondí, tratando de que mi voz sonara firme y tranquila. «Y tú y Sofía están involucrados en algo que debemos resolver ahora mismo». Sofía dio un paso adelante. «Oh, nos involucras porque no estás de acuerdo con nuestra visión. Elena, hemos hablado de esto. La empresa necesita un cambio. Ricardo, tú y yo tenemos ideas frescas». Me reí, un sonido seco, sin alegría. «Mi visión no es el problema, Sofía. Ustedes son el problema. Ustedes dos intentaron matarnos». La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad fingida. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal?» Miró a Sofía, quien le devolvió una mirada rápida, casi imperceptible. «No me estoy sintiendo mal, Ricardo», aclaré. «Me estoy sintiendo mucho mejor, de hecho, y sé exactamente lo que intentaron hacer. Tengo pruebas». Ricardo frunció el ceño. «¿Pruebas de qué?» «De que queremos tomar las riendas de la empresa». «Sí, es verdad. Es hora de que los viejos métodos den paso a la innovación». «No hablo de ideas de negocio, Ricardo», dije, mirando directamente a sus ojos. «Hablo de veneno. Hablo de intentar eliminarnos para quedarse con todo». Sofía soltó una risa corta. «Mamá, eso es una locura. ¿Quién te ha metido de esas ideas en la cabeza? Estás teniendo problemas de memoria nuevamente». «La memoria no es mi problema». «El tuyo sí, Sofía. Y el de Ricardo también. Tenemos la grabación de ustedes dos, brindando con nuestra vida en juego, revisando nuestros papeles como buitres.
Eso no es innovación, eso es criminalidad. Las palabras salieron de mi boca sin titubeos, con una fuerza que ni yo misma esperaba. Me sentí más fuerte de lo que me había sentido en meses. Ricardo y Sofía se miraron entre ellos, una mirada fugaz, cargada de algo que solo ellos entendían. La confianza inicial de Ricardo se estaba tambaleando, pero Sofía seguía intentando mantener la fachada. No sé de qué grabación hablas, dijo Ricardo, su voz perdiendo algo de su seguridad. Seguro es de cuando estabas enferma. Debes estar confundida. Estoy clara, Ricardo, y tú lo sabes, intervine. Daniel y yo nos dimos cuenta de que algo andaba muy mal, que querían todo lo nuestro, y por eso hicimos cambios importantes en nuestro testamento, en la estructura de Vargas Global, cambios que ustedes, con sus acciones criminales, no pueden anular. Sofía, al escuchar eso, dio un paso adelante, sus ojos fijos en mí. ¿Cambios? ¿Qué clase de cambios? Creí que habíamos acordado cómo se manejarían las cosas una vez que, bueno, ya sabes, lo que acordamos no tiene nada que ver con sus planes ilegales. Sofía, respondió Henderson, interviniendo por primera vez. La estructura legal que Elena y Daniel implementaron hace 6 meses, con el fideicomiso, las cláusulas de control y mi rol como miembro independiente, es la salvaguarda principal de la empresa. Cualquier intento de venta de acciones o transferencia de control sin cumplir esas condiciones activa un protocolo automático. Ricardo y Sofía se quedaron mirando a Henderson, primero con sorpresa, luego con alarma en sus ojos. ¿Qué protocolo?, preguntó Ricardo, su voz tensa. No entiendo de qué hablas. Hablo de que no pueden vender la empresa ni la mayoría de las propiedades sin la aprobación aprobada por el fideicomiso, expliqué. Y las acciones de control están divididas de tal forma que ustedes no pueden operar sin esa aprobación. Ustedes pensaron que al eliminarnos, todo sería automático, pero se olvidaron de las capas de seguridad legal. Se olvidaron de la planificación. Sofía apretó los labios, su mirada pasando de mí a Ricardo, y luego a Henderson. Esto es ridículo. Ustedes están inventando historias porque están resentidos. Intentaba sonar convincente, pero el pánico empezaba a asomar en sus ojos. No es un resentimiento, Sofía, es una traición inmensa, dije. Y no hay invención. Tenemos la grabación. Tenemos los documentos legales. Y tenemos a Henderson, quien está aquí para asegurar que sus planes criminales no prosperen. Ricardo dio un paso hacia mí, su rostro ahora contraído por la ira. Estás mintiendo, mamá. No puedes hacer esto. La empresa es mía por derecho. No, Ricardo. La empresa es de quienes la han construido con trabajo honesto y quienes protegen su legado. Y ahora mismo, con ustedes dos intentando matarnos, han demostrado que no merecen ni una sola acción. Fue entonces cuando Daniel habló, su voz aún un poco débil, pero resonando con una autoridad tranquila. Y además, planeaban usar una enfermedad para justificar su control. Pensaron que con el veneno nos debilitarían lo suficiente como para que pareciera que las decisiones se tomaban por nuestra incapacidad. Pero vamos a ir mucho más allá de la simple herencia o el control corporativo. Lo que usaron no fue solo veneno, fue algo con un propósito secundario, algo que va a ser muy difícil de explicar ante la ley o ante cualquiera. La mención de ese propósito secundario causó un silencio denso en la sala. Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada cargada de pánico. La máscara de Sofía por fin se resquebrajó completamente, revelando una mueca de terror. Revelación devastadora. El silencio en la sala se hizo más pesado después de las palabras de Daniel. El color desapareció del rostro de Ricardo. Sofía, por su parte, se tambaleó ligeramente, como si hubiera sido golpeada. Propósito secundario, susurró Ricardo, su voz apenas audible. ¿De qué hablas, Daniel? Habla de la sustancia exacta que usaron, Ricardo. Intervine, sintiendo una oleada de frialdad, no de miedo, sino de una determinación helada. No era solo algo para matarnos lentamente y hacer que pareciera natural. Era un agente específico, uno que, además de sus efectos tóxicos, está diseñado para, con el tiempo, agravar ciertas condiciones preexistentes.
o peor aún, para hacer creer a las autoridades que la enfermedad por la que pasábamos era la causa de cualquier problema mental o físico, facilitando su control total sobre la empresa y sobre nosotros. Querían que nuestro aparente deterioro mental fuera la justificación de sus acciones. La cara de Sofía se contorsionó. Intentó hablar, pero solo salió un jadeo. «Estás loca, Elena. Se te ha subido del veneno a la cabeza». «Esa es precisamente la narrativa que querían crear», dijo Henderson, su voz resonando con autoridad. «Con la evidencia que tienen Daniel y Elena, y con mi testimonio como testigo de la planificación legal, esto va más allá de un intento de fraude o asesinato. Es una conspiración para eliminar a los dueños legítimos y subvertir el funcionamiento legal de Vargas Global, utilizando medios inhumanos». Ricardo dio un paso atrás, tropezando ligeramente con una silla. Miró a Sofía, y la acusación en su mirada era palpable. Ya no era una conspiración entre dos, sino una traición que se revelaba en ese mismo momento. «Sofía, tú dijiste que era seguro», soltó Ricardo, su voz alterada. «Dijiste que nadie se daría cuenta. Dijiste que era solo un veneno común». Sofía se defendió, su voz aguda, llena de desesperación. «¿Y tú qué creías? ¿Que esto iba a ser fácil? Tú querías esto tanto como yo. Querías el poder. Querías la empresa. No me cargues con esto solo a mí». La revelación de su relación tóxica y el uso de una sustancia específica con un doble propósito cambió la atmósfera por completo. Era un nivel de maldad que superaba la avaricia. Era una manipulación calculada a un nivel médico y psicológico. «Pero hay algo más», continué, sintiendo que mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Tu desesperación, Ricardo, iba más allá de la herencia. Sabíamos que tenías problemas financieros antiguos, deudas de juego, incluso. Y tú, Sofía, tu ambición no era solo por el dinero. Era por control. Y ese control incluía tener una línea de sucesión clara para Vargas Global, una que manejaran ustedes. Un matrimonio arreglado contigo, Ricardo, y luego quizás una nueva generación para dirigir la empresa, elegida cuidadosamente para asegurar su poder». Ricardo y Sofía se miraron, y en esa mirada ya no había complicidad, había acusación mutua. «No, eso no es verdad», tartamudeó Ricardo. «Yo amo a Sofía». Sofía, sin embargo, se dio la vuelta abruptamente. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban. «Mentira», dijo, su voz quebrándose. «Tú prometiste que esto acabaría con todo. Dijiste que nadie saldría herido. Y tú mismo estabas buscando otro arreglo. Hablabas de una nueva esposa para asegurar las alianzas». La confesión de Sofía golpeó a Ricardo con la fuerza de un mazazo. Sus ojos se abrieron en shock. La relación que sostenían, que parecía tan sólida, se desmoronaba ante nuestros ojos, revelando una cadena de traiciones aún más profundas. El intento de asesinato era solo una pieza más en una red de engaños y ambiciones desmedidas. «Tú solo querías el poder para ti, Sofía», acusó Ricardo, su voz llena de rabia. «Ese supuesto plan de matrimonio, esas alianzas, todo era una manipulación tuya para que yo te necesitara y me controlaras. Y tú te creíste cada palabra, creyéndote el gran estratega, mientras yo movía los hilos», replicó Sofía, avanzando hacia él, señalándolo. «Querías el dinero, es verdad, pero tenías la mente nublada por el juego. Yo tenía la visión, y la visión era el control absoluto de esta empresa, de tu vida, de tu futuro. Y sí, quería un heredero que asegurara nuestro linaje, pero no de cualquier manera. Tú no eras el plan perfecto, Ricardo, eras solo una pieza». En medio de esta guerra interna, Henderson intervino. «Ya es suficiente. La evidencia de su intento de asesinato es abrumadora. La grabación, la naturaleza de la sustancia que usaron, las pruebas de su intento de manipulación para hacerse con el control de la empresa. Y ahora, su propia admisión de traición mutua. Tenemos todo lo que necesitamos». En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Eran el señor Morales, nuestro abogado, y dos oficiales de policía. Morales llevaba un maletín y los oficiales se movían con una eficiencia silenciosa. «Señor Vargas, señora Vargas», dijo Morales, su rostro serio. «Siento mucho que tengan que pasar por esto.
Tenemos las pruebas y hemos preparado toda la documentación legal para proceder con las acusaciones. Los oficiales se acercaron a Ricardo y Sofía. Ricardo entró en pánico, mirando de un lado a otro, buscando una salida inexistente. Sofía, por fin derrotada, se quedó inmóvil, su mirada perdida. Ricardo Vargas, Sofía Muller, dijo uno de los oficiales, su voz firme y clara. Están arrestados por intento de asesinato, conspiración criminal y fraude corporativo. Mientras los oficiales los esposaban, Ricardo me miró, y por un instante vi un atisbo de la niñez en sus ojos, un rastro de la inocencia que habíamos perdido. Pero fue fugaz. La ambición y la maldad lo habían consumido. Mamá empezó a decir. No hay nada que decir, Ricardo. Lo interrumpí. Mi voz estaba calmada, pero firme. El dolor de su traición era inmenso, pero la justicia empezaba a tomar su curso. Lo que han hecho es imperdonable, y ahora enfrentarán las consecuencias. Daniel me apretó el brazo, un gesto de apoyo silencioso. Miré a Anderson, quien asintió con una expresión de alivio. La batalla había sido brutal, pero la verdad, la evidencia y la planificación habían prevalecido. El juego había cambiado. Las cartas estaban boca arriba, y Ricardo y Sofía se habían dado cuenta, demasiado tarde, de que habían perdido. La revelación no solo expuso sus crímenes, sino que desmoronó su propia relación, demostrando que su alianza era tan frágil como su moral. Consecuencias: la sala de Vargas Global, antes testigo de ambiciones desmedidas y traiciones, ahora se sentía vacía. Ricardo y Sofía habían sido escoltados por los oficiales, sus rostros una mezcla de incredulidad y pánico, congelado. El señor Morales, nuestro abogado, revisaba unos papeles con Anderson, asegurándose de que todos los cabos estuvieran atados. Daniel estaba sentado, recuperándose aún un poco, pero su presencia era un roble silencioso a mi lado. La satisfacción de que la justicia avanzara era real, innegable. Meses de miedo, de sospechas, de una tensión constante, todo se había resuelto en esa confrontación. Ver la fachada de Sofía desmoronarse, ver la incredulidad en los ojos de Ricardo cuando sus planes se destrozaron, era un final que, en parte, ansiábamos. Habíamos luchado por nuestra vida y por la empresa que construimos, y habíamos ganado. Pero la victoria venía con un precio alto. Ver a Ricardo, esposado, mi propio hijo, fue como ver un pedazo de mí mismo ser extirpado. No era el hijo que conocía, el que jugaba en el jardín, el que reía, con inocencia. Era alguien consumido por la codicia, alguien a quien habíamos fallado en guiar. La melancolía pesaba sobre mí, una sombra alargada que la justicia no podía disipar. Por Sofía, sentía una mezcla de repulsión y lástima. La ambición la había devorado, la había transformado en una persona que apenas reconocía. El impacto en la empresa y en nuestro círculo cercano fue inmediato. Anderson, con su profesionalismo habitual, se encargó de la transición. Se convocó una junta extraordinaria para informar a los accionistas y empleados clave. Las reacciones fueron variadas. Hubo shock, incredulidad, pero sobre todo, alivio. Muchos en Vargas Global sabían que algo no iba bien, que las dinámicas recientes eran tensas. Al enterarse de la magnitud de lo sucedido, la mayoría expresó su apoyo a Daniel y a mí. Sentimos una validación inmensa. Nuestra comunidad de trabajo, aquellos que dedicaron años a la empresa, se sintieron protegidos por nuestra resistencia. Por supuesto, hubo intentos desesperados de revertir la situación, principalmente a través del equipo legal de Ricardo y Sofía. Argumentaron errores en el procedimiento, cuestionaron la autenticidad de la grabación, intentaron sembrar dudas sobre nuestro estado mental. Pero el señor Morales estaba preparado. Las pruebas eran sólidas, presentadas de manera impecable. La naturaleza de la sustancia, verificada por expertos forenses, junto con los cambios legales que habíamos implementado a tiempo, nos daban una fortaleza inexpugnable. Cada intento de apelar solo fortalecía nuestra posición y exponía más la desesperación de los acusados. Pasaron las semanas. El proceso legal siguió su curso, asegurando que la justicia se sirviera. Ricardo y Sofía enfrentaron sus juicios. Sofía fue condenada por la conspiración y el intento de asesinato. Ricardo
aunque con algunas atenuantes por su menor implicación directa en la planificación inicial de la sustancia específica, también recibió una sentencia considerable por su complicidad y sus acciones criminales. Ver sus nombres en los veredictos fue doloroso pero necesario. Nuestra vida dio un giro. La empresa, bajo la dirección de Henderson y con Daniel recuperando fuerzas, volvió a la normalidad. Pero para mí era hora de un cambio más personal. Decidí alejarme de la gestión activa de Barras Global. Había luchado demasiado tiempo. Ahora necesitaba sanar y redescubrirme fuera de las paredes de la corporación. Nuevo comienzo. La venta de nuestra antigua casa fue el primer paso tangible. La casa donde habíamos compartido tantos años, buenos y malos, ahora se sentía cargada de recuerdos, algunos agridulces. Nos mudamos a un lugar más pequeño, más íntimo, una casa con un jardín, donde el sol entraba por las ventanas y se sentía la paz. Era un espacio mío, uno que elegí para mi nueva vida. Finalmente, sentí que estaba en paz. La carga que había llevado durante meses, años incluso, se había disipado con cada paso que nos alejaba de esa vorágine. Daniel, a mi lado, compartía esa serenidad. Habíamos pasado por el infierno y habíamos resurgido. Ya no éramos las mismas personas. La adversidad nos había forjado de manera diferente. Cada mañana, el simple acto de preparar café, de sentarme en el porche a leer o simplemente a observar el amanecer, se sentía como un regalo. Era una dignidad recuperada, una vida conquistada. Reflexioné mucho sobre la jornada, sobre cómo la ambición sin límites puede corromper a las personas, incluso a la propia sangre. Recordé la fuerza que descubrí en mí misma, una resiliencia que nunca supe que poseía. La clave fue no rendirse, no creer en sus narrativas, y sobre todo, confiar en la planificación y en la verdad. El mensaje que había internalizado y que ahora quería transmitir era sobre la fuerza inherente en cada uno de nosotros, sobre cómo las situaciones más oscuras pueden revelar el poder que llevamos dentro. La resiliencia no es solo resistir, es también la capacidad de reconstruir, de encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Sabía que otros habían o tendrían que pasar por pruebas similares, y esperaba que mi historia, por cruda que fuera, sirviera como un recordatorio de que la fortaleza y la verdad siempre prevalecen. Un tiempo después, Daniel tuvo un contacto con Ricardo. Fue breve, y se limitó a unas pocas frases. Ricardo estaba cumpliendo su sentencia, y al parecer, había reflexionado mucho. Pidió disculpas, no a través de cartas o abogados, sino con una voz que, según Daniel, sonaba genuinamente arrepentida. No hubo reconciliación completa, no la esperábamos. Las cicatrices eran demasiado profundas, pero hubo un atisbo de entendimiento, un reconocimiento de su error que, de alguna manera, ofrecía un cierre parcial. Para mí, no significaba perdonarlo en el sentido tradicional, sino aceptar que el camino de la vida de una persona es suyo y que a veces esas vidas toman rumbos trágicos. Mi relación con Daniel se fortaleció considerablemente. Éramos compañeros en esta nueva etapa, un equipo que había superado lo impensable. Barras Global siguió adelante, prosperando bajo una nueva dirección que valoraba la ética y la planificación cuidadosa. La justicia se había cumplido, pero más importante aún, habíamos recuperado nuestras vidas. La sabiduría, adquirida a costa de tanto dolor, nos había empoderado de una manera duradera. La sensación final era de una profunda satisfacción, no por el castigo de otros, sino por haber logrado proteger lo que era nuestro, por haber sobrevivido, y por haber reiniciado con honor y dignidad. La lucha había terminado. Teníamos nuestra paz,